Vamos a sacar esto de acá. Sí, chiquito, bien. Ya, bien, vamos a tratar entonces el día de hoy acerca de obesidad infantil. En realidad, esto es un diagnóstico que se está convirtiendo desde hace muchos años en un problema de salud pública. Ya para el año 2022, uno de cada 8 personas en el mundo, en global, tenían obesidad. Y en ese mismo año, para los niños menores de 5 años, 37 millones tenían sobrepeso. Pero si íbamos al grupo de los escolares para adolescentes, más de 390 millones tenían sobrepeso y de ellos 160 millones tenían obesidad, ¿no? Esto, si lo hacemos en porcentaje, equivale a un 8% de niños y adolescentes, comparado a lo que solamente era el 2% de niños y adolescentes para la década de los 90. Entonces, ha pasado muchas cosas en este tiempo para que los niños, los adolescentes, tengan ya este diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Y en los países en desarrollo no queda atrás este diagnóstico, ¿no? Porque antes se tenía la idea de que en los países en desarrollo básicamente eran desnutridos, adelgazados, ¿no? Muy bajo peso, pero no. Lo que se encuentra es que en los países en desarrollo con economías emergentes también el sobrepeso y la obesidad está en una prevalencia que supera el 30%. Ahora, en estos países, y nuestro país forma parte de ese grupo, tenemos problemas de malnutrición desde la época, desde el momento prenatal inclusive, ¿no? En la madre, ¿no? Entonces, tenemos problemas nutricionales prenatales, cuando son lactantes, cuando son niños más pequeños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habitualmente el tema de la alimentación se va a encontrar como un alimento más accesible económicamente, aquel alimento que tiene menos componente nutricional y más componente calórico. Por lo tanto, tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos en unas zonas, las zonas de repente altoandinas, donde no llega mucho el tema de la publicidad, donde podemos encontrar tal vez el tema del bajo peso, o las zonas de la costa, donde hay mucho tema de publicidad y de consumir las comidas chatarras, donde vemos la parte de sobrepeso y obesidad, ¿no? Al final, todo confluye en que tenemos niños malnutridos, sea por defecto o sea por exceso. Por otro lado, hay que considerar que este diagnóstico es importante porque está relacionado con enfermedades crónicas que se pueden adquirir de manera prematura. Antes uno se imaginaba la diabetes, las cardiopatías en las personas muy entradas en edad. Sin embargo, y ustedes lo han podido ver, ¿no? En la época de pandemia, infartos, la obesidad en gente muy joven que llevó a que rápidamente fallecieran. La obesidad fue un factor de riesgo en la gente joven que falleció por el COVID, ¿no? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Para el 2010, más o menos, teníamos una prevalencia de sobrepeso de 12% y de obesidad de 9,4 en el Perú, ¿no? Esos son los datos que podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la ingesta y el gasto energético? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo que tenemos es que el tejido adiposo va a mandar señales mediante adipocitoquinas a la región del hipotálamo, donde están nuestros núcleos implicados en lo que es la ingesta o la regulación de la ingesta y del gasto energético, ¿no? Una digamos, de las hormonas que están muy relacionadas con esta situación es la leptina. Entonces, la leptina, cuando ingresa a la zona del hipotálamo durante la ingesta de un alimento, vamos a tener que, si bien es cierto que estos núcleos están implicados en lo que es la regulación, sobre todo a nivel de los núcleos arcuatos, dado que en esta zona la barrera hematoencefálica permite el ingreso de proteínas, péptidos. Entonces, lo que vamos a encontrar acá
es que cuando ingresa la leptina, la zona del arcuato donde están los neuropéptidos orexigénicos, es decir, que me dan hambre, ¿no? Voy a tener un tipo de respuesta respecto a la ingesta de alimento y cuando es sensado por la zona del núcleo arcuato donde están los neuropéptidos anorexigénicos, voy a tener otra respuesta. Es decir, ante el ingreso de la leptina, ¿no?, a la zona del núcleo arcuato, el organismo se debería de sentir normalmente satisfecho, satisfecho. Por lo tanto, estos orexigénicos, ¿qué debería de ocurrir con ellos? ¿No? Deberían de estar, en este caso, deberían de estar bajos los orexigénicos y aumentar los anorexigénicos porque me voy a sentir lleno. Entonces voy a tener un estado de anorexia en ese momento, que es normal porque ingerí alimento, ¿ya? Por lo tanto, esto guarda un equilibrio, los neuropéptidos orexigénicos con los anorexigénicos. Cuando hay alguna alteración en estas regiones, entonces vamos a tener que, a pesar de haber comido, no tengamos una sensación de llenura y se sigue en la ingesta continua de alimentos, sobre todo alimentos calóricos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente esquema. Para la fisiopatología de la obesidad se habla mucho sobre el triángulo límbico, donde se supone, lo que ya hemos visto en la diapositiva anterior, que en los núcleos ventromediales debería de estar saciándose, somos el núcleo del hambre y la saciedad, y debería de tenerse todo en equilibrio. Pero en un paciente que haya tenido una ganancia de peso de manera continua, donde esté un estado de hiperinsulinemia, las señales de transducción de la leptina están bloqueadas. Por lo tanto, no hay esa sensación de hambre que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, lo que hay es una sensación, no hay, perdón, una sensación de llenura, más bien hay una sensación de hambre, y esta sensación de hambre va a llevar mediante el sistema vago, una hipersecreción de insulina, y además va a haber una reducción de la actividad física por la necesidad de más bien buscar el alimento. Y va generando un círculo vicioso acerca del incremento de la insulina y la disrupción de la vía de señalización de la leptina para la sensación de llenura. A nivel de la zona ventral, también tegumentaria, también va a haber una sensación de que el alimento es un premio y por lo tanto se va a incrementar el apetito porque tampoco llegan las vías de señalización de la leptina y va a haber un incremento de apetito a predominio de dietas ricas en carbohidratos, en grasas y en fructosa. Todo lo que lleva a un incremento en la resistencia a la insulina y a más obesidad, más ganancia de peso. Por otro lado, a nivel también de la amígdala, se va a encontrar situaciones de estrés, situaciones de miedo, incrementos de cortisol y, incremento también de resistencia a la insulina. Entonces, todo esto nos va a generar un estado de ganancia de peso de manera continua y poca actividad física. Por lo tanto, la obesidad entonces es una enfermedad que tiene una fisiopatología, como todas, es una enfermedad crónica que se produce por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Esto es lo estable. El resultado va a ser un balance energético positivo. Entonces tenemos en los casos de la obesidad exógena, vamos a más a irnos dirigiéndonos a la obesidad exógena, o sea, por ingesta,
con un incremento pues de la ingesta y una reducción del gasto cardíaco, ¿no? El exceso de grasa corporal para la talla, para la edad y el sexo, vamos a utilizar como diagnóstico de obesidad. La grasa corporal relacionada al índice de masa corporal, ¿no? Y tenemos la fórmula que ya ustedes conocen. Hay que tener en cuenta acerca del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, el peso en kilos, y el percentil para la edad y sexo. Mayores de 2 años, se debe de empezar a utilizar el IMC. Por debajo de 2 años, suele utilizarse el peso para la talla. En mayores de 2 años, un índice de masa corporal entre 85 y 94 es sobrepeso y por encima de 90 o igual a 95 es obesidad, ¿no? Más allá del 120% del percentil 95 o IMC mayor de 35, tenemos obesidad clase 2 y clase 3 por encima de 40. Para los casos menores de 2 años, si quiero trabajar con el índice de masa corporal, percentil 97.7 es obesidad. Ahora, otro dato importante a tener en cuenta en un paciente en el cual estoy asumiendo que hay un exceso de peso es medir también la circunferencia de la cintura y percentil para la edad y sexo y llevarlo a los gráficos que correspondan para cada edad y sexo del paciente. También la relación cintura-talla también ayuda, mayor de 0.5 es patológico. Y lo que sí es importante que también tengan en cuenta que la circunferencia de la cintura es un predictor independiente de resistencia a la insulina y de grasa abdominal, es independiente del IMC. En los adolescentes obesos, ¿ya? En los adolescentes obesos a veces ustedes pueden encontrar eh, un IMC muy alto, pero de repente la circunferencia de la cintura no lo es tanto, y el peso ganado es más por masa ósea, por masa muscular, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. También debe hacerse relación siempre con la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol, el HDL. En cuanto a las causas, tenemos factores epigenéticos que están inmersos, factores genéticos también y factores ambientales. Respecto a los factores epigenéticos, como ustedes seguramente van a poder también indagar un poco más, es un proceso que resulta de una regulación heredable de la expresión de un gen, pero que no tiene alteración en su secuencia de base del DNA. O sea, solamente es cómo se expresa ese gen. Se puede expresar diferente. Tiene los mismos pares de base, pero sin embargo se expresa diferente, ¿no? Entonces, eso también puede ser heredable. Ahora, hay mayor riesgo de obesidad, hay que tener en cuenta esto también, si los padres son obesos. Un 30% si uno de los progenitores lo es y hasta el 90% si ambos lo son, ¿no? Entonces, la asociación también es importante conocer el IMC materno preconcepción. Si es igual o mayor de 30 con una ganancia de peso gestacional excesiva y o diabetes gestacional, hay mayor riesgo de que ese producto vaya a tener en el tiempo obesidad. El riesgo de obesidad y enfermedad metabólica infantil en los nacidos pequeños para la edad gestacional o por abuso de tabaco o una insuficiente ganancia de peso materna también existe. Y por otro lado, hay que ver bien esta curva del índice de masa corporal. Chequen bien, chicos. Mírenme, es como una J, ¿no? Es como una J. Pero ustedes pueden ver acá la caída, ¿no? Esta caída es importante, es parte de que el niño a estas edades tiene una reducción, no tiene un marcado incremento en ganancia de talla, por lo tanto sus requerimientos tampoco no son muchos y el niño regula solo, porque come solamente lo que requiere, pero hay algunos papás que están preocupados de repente porque el niño mantenga el mismo ritmo de alimentación y desde
desde que empiezan a ver o desde que le empiezan a decir que algo así, su curva del índice de masa corporal cae, ya desesperados les empiezan a dar suplementos nutricionales, etcétera, etcétera, y lo que llevan es a que no ocurra esta bajada. Y de frente de acá el niño sube generando esta zona, lo que se llama una adiposidad de rebote temprana, que ocurre entre los 2 y 6 años. Habitualmente los niños que ya tienen sobrepeso en esa edad van a hacer obesidad en la etapa de la adolescencia. Entonces es muy importante hacerles el seguimiento a partir de los 2 años de edad. Por otro lado, tenemos también esta parte del ambiente intrauterino adverso o también ya luego en la etapa familiar, ¿no? En la etapa social. Em, Los microRNA pueden tener un rol en la subregulación en que se expresan los genes y por lo tanto lo que va a tener, lo que pueden estar haciendo, lo que puede estar generando esto es que más bien se manifieste esa epigenética, ese cambio en la forma como debe de manifestarse determinados DNA, ¿no? Porque no tienen cambio en sus pares de base, pero sin embargo, por algunas alteraciones en la alimentación materna, en el estrés materno, puedan ya estar generando algún tipo de alteración en cómo se va a manifestar este niño respecto a su ganancia de peso, ¿no? Entonces, acá tenemos que es muy importante el peso materno, la ganancia de peso durante el embarazo, la nutrición materna, el estrés, la actividad física y algunos disruptores endocrinos también, como por ejemplo fármacos, ¿no? Luego tenemos a nivel de ya el individuo una vez que ha nacido, el peso de nacimiento, si fue un macrosómico, por ejemplo, o muy bajo peso, ya sabemos que tiene factores de riesgo para también tener adiposidad y la adiposidad de rebote. La nutrición, la actividad física, el estado socioeconómico, ¿no? El ambiente social y físico. O sea, si por ejemplo es un ambiente donde es la familia obesogénica, pues definitivamente el niño no va a ir diferente al grupo, ¿no? Va a ir igual. Y algunos medicamentos como corticoides, suplementos que tienen harta carga de azúcares, ¿no? Respecto al síndrome metabólico, esto es básicamente para hablar de adultos, ¿ya? Por eso lo dejo ahí nada más, porque en niños no se habla de síndrome metabólico, básicamente se habla de las comorbilidades asociadas a obesidad. Dentro de los factores genéticos, ya les había comentado, ¿no? Respecto a que hay factores de herencia que parecen ser también responsables de un 30 hasta un 50% de la cantidad de adiposidad que pueda tener un niño. Respecto a defectos de genes únicos o síndromes asociados a obesidad, es menos del 1%. Por lo tanto, cuando ustedes vean un niño, cuando vayan a hacer su serum y le digan, bueno, a ver chicos, tienen que ir y tienen que hacer un estudio de peso, talla para los niños, a ver cómo están, ustedes lo que menos van a encontrar va a ser problemas de obesidad sindrómica. Lo que menos van a encontrar, ¿ya? Entonces, busquen más temas nutricionales, estilos de vida, ambientes obesogénicos, eso es lo que más tienen que buscar. Habitualmente, si yo quiero pensar en un síndrome genético que esté asociado a obesidad, debo relacionarlo a cuadros de inicio bien temprano, menores de 5 años, y que además tengan características físicas y también su forma de expresión, su desarrollo psicomotor, sus capacidades intelectuales, sus capacidades académicas, sus capacidades sensoriales, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y dentro de ellos, el defecto monogénico más común frecuentemente identificado es un receptor de la melanocortina, que como ya hemos visto, formaba parte de la zona del núcleo arcuato y por lo tanto está inhibida esa sensación de saciedad y el hambre está permanentemente en el niño. Estos son síndromes, para que lo tengan en cuenta solamente si hay mucha hipotonía, el niño tiene un retraso en el desarrollo, ¿no? Y una ganancia de peso extremadamente
con un hambre voraz, una ganancia de peso muy, muy rápida, pueden o deberían de estar enviando este paciente al área de genética, ¿no? Si ustedes encuentran algo así. Dentro de los factores ambientales, las alteraciones psicosociales, las alteraciones emocionales, los estilos de alimentación parental, ¿no? El ambiente obesogénico, como ustedes pueden ver acá en este cuadro, ¿no? O sea, el niño y los padres están en lo mismo, ¿no? Están en lo mismo, frente a la pantalla, hipoactividad, y sin embargo, pues solamente están en el tema de alimentación. ¿Y qué tipo de alimentos? Bueno, por ahí canchita, chistris, papitas, no sé qué es, pero el tema es que son altamente calóricos, ¿no? Una fuente para cada uno de ellos, la mamá va picando de ambos, ¿no? La reducción de la actividad física, el uso de juegos electrónicos, está más que probado. Aquella persona que está en pantalla mayormente siempre está comiendo algo. Entonces, hay que ser analíticos, ¿no? Hay que ser analíticos e ir mirando al niño, ¿no? Si ustedes tienen un hermanito, un primo, o si ustedes mismos lo hacen, ¿no? Analicen qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, es importante para tratar de mejorar. El tiempo en la escuela asociado a una gran proporción de ingesta calórica en la escuela. Le dan un sol, 2 soles al niño. El niño que va a comprar en el kiosco, ¿qué va a ir a comprar? Va a ir a comprar galleta, va a ir a comprar un chistrí, va a ir a comprar una de esas cosas, unas papitas, eso va a ir a comprar, ¿no? Entonces es mejor que la madre, el padre o el tutor se preocupen y envíen una lonchera nutritiva, ¿no? Modelos de loncheras nutritivas hay a montones. Eso ni siquiera, ya no tiene ni que ponerse a pensar mucho, ¿no? Y por otro lado, también está en los niños mucho el tema acerca de la composición de la microbiota intestinal relacionada pues o alterada por medicamentos, por dieta, por enfermedades o por la propia genética del huésped, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en consideración acerca de la microbiota intestinal, que forma parte más del 70% de la microbiota humana y está en el tracto gastrointestinal. Es importante tener en cuenta que la lactancia materna hay que fortalecerla lo más que se pueda, porque en este momento es un estado determinante de la microbiota del niño, ¿no? Donde van a encontrar las bifidobacterias y luego van a pasar a los bacteroidetes y firmicutes con los alimentos sólidos, pero todo en una relación armoniosa, ¿no? En una relación armoniosa. Entonces, los firmicutes y las bifidobacterias tienen que ver con la digestión de los carbohidratos, de los aminoácidos también. Es- Tienen un rol importante en la producción de vitaminas liposolubles, en el metabolismo de los ácidos biliares, en biotransformación de xenobióticos, es decir, transformar sustancias extrañas ajenas al organismo que ingresan por diferentes formas, de repente con alimentos, con algunos preservantes, de repente con fármacos, etcétera, etcétera, y estos xenobióticos pueden generar alguna alteración de la microbiota intestinal, pero el tener, por ejemplo, una alimentación adecuada con leche materna, luego pasar a lo que debe de ser alimentos naturales, ayuda mucho a que ese niño no se altere su microbiota intestinal de gran manera, ¿no? De gran manera. Y por otro lado, tiene un rol importantísimo también en el sistema inmune, ¿no? Es importante mantener esta relación, una relación baja de firmicutes y bacteroidetes, ¿no? Si no ocurre esto, ¿qué vamos a tener? Todas estas alteraciones. Un desbalance energético, una endotoxemia, una inflamación crónica en bajo grado, que ustedes ya saben que eso existe, ¿no? Con el tema de la obesidad. Se incrementa la adiposidad, hay una resistencia a la insulina y a la leptina, ¿no? Y se altera todo el eje, ¿no? Del estado de regulación de la microbiota. Ya. Otras causas secundarias, solamente como para que los tengan en cuenta, ¿no? Pero es más importante conocer acerca de la obesidad exógena, en el caso de ustedes, porque este es un curso de pediatría general. Tenemos causas hipotalámicas como tumores, radiaciones, ¿no? Los craniofaringiomas y síndromes relacionados a alteraciones a nivel del hipotálamo. También causas endocrinas como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, deficiencia de hormona de crecimiento y un pseudohipoparatiroidismo. También, bueno, obesidad inducida por drogas, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, los glucocorticoides, que se vuelve a repetir,
Las drogas antipsicóticas, algunas antiepilépticas también y las sulfonilurias, para que lo tengan en consideración. Y el cuadro clínico, en realidad, bueno, el cuadro clínico lo que busca es identificar la causa y las comorbilidades, porque el diagnóstico va a estar hecho en base a qué? Al peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia y la cintura, ¿no? Entonces tienen que identificar la causa y las comorbilidades. Como toda patología, como toda enfermedad, necesitan hacer una historia clínica completa y el examen físico, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo tiene el exceso de peso? Eso es importante también a considerar. Ya le he dicho que si es desde siempre y tiene además en el examen físico un trastorno del desarrollo, deben de pensar en algo sindrómico. Pero de repente ocurrió que el paciente se fracturó y ya no podía estar haciendo su actividad física y ahí empezó, tenía echadito, lo tenía comiendo, y empieza, ok, entonces es un tema que está faltando actividad física. Los antecedentes perinatales también son importantes, ¿no? Como habíamos mencionado, estas alteraciones que pueden haber en el periodo perinatal, prenatal inclusive, la historia dietética, qué actividad física y hobbies y qué medicamentos usan nuestros pacientes. Luego viene la familia. Ustedes desde que entran nada más tienen que ver papá y mamá, ya tienen que mirarlo, ¿no? ¿Cómo son? ¿También son obesos? Entonces, ¿es un ambiente obesogénico lo más probable? Bueno, indaguen cómo es la alimentación, ¿no? El desarrollo psicomotor, las funciones biológicas, cómo es el hambre, cómo es la sed, el sueño, la diuresis. En las niñas las características menstruales, porque los trastornos del peso también producen alteraciones a nivel de la menstruación. Buscar signos y síntomas de enfermedades endocrinológicas, explorar enfermedades genéticas y explorar enfermedades psiquiátricas. Todo eso corresponde en la historia clínica. Esta es una niña con un síndrome de Cushing. Ustedes pueden ver las estrías venosas acá, la jiba, ¿no? Y la carita de luna llena. El cuadro clínico, el peso, la talla, el IMC, la circunferencia abdominal, ¿no? Ya lo habíamos conversado. Ver las comorbilidades. Una de las principales comorbilidades que se debe de tratar de descartar es la presión arterial. Si tienen ocasión de hacer un fondo de ojos, sino derivarlo al oftalmólogo, ver la cara de media luna y jiba de búfalo, como se muestra en esta foto, la acantosis nigricans, que es la coloración oscura a nivel del cuello, el acné e hirsutismo extremo en niñas prepuberales, estrías, el spam hepático, el desarrollo puberal, explorar la glándula tiroides si notan alguna masa a nivel de la región central del cuello, pues hay que derivarlo, puede ser un hipotiroidismo, anomalías en el neurodesarrollo, sobre todo para las obesidades sindrómicas y la presencia de ginecomastia. Esto es un gráfico acerca de la circunferencia de cintura por edades, desde los 2 hasta los 18 años. Esto es de un autor mexicano. Y estos son los percentiles que deben de preocuparnos, tanto para niños como para niñas, en centímetros, ¿ya? De la circunferencia de la cintura. Por encima de ello, estamos con riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los exámenes de ayuda diagnóstica. En realidad, chicos, no se recomienda exámenes de laboratorio de rutina para evaluar la causa endocrina, excepto que talla, velocidad de crecimiento esté comprometida, esté alterada. ¿Ya? Los niños y adolescentes con un IMC mayor de 85 percentil, se debe evaluar para comorbilidades potenciales, diabetes, alteraciones del perfil lipídico y la hipertensión arterial que se hace en el momento de la atención. No se recomienda medir insulina sérica en ayunas de manera aislada para saber si hay resistencia a la insulina. Si le están viendo, si hay acantosis nigricans, hay resistencia a la insulina. O sea, no va a tener un mayor cambio respecto al diagnóstico clínico que estén viendo. Otras complicaciones que pueden darse también son el bullying, la depresión, los trastornos de ansiedad, la deficiencia de vitamina D, el apnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico, una listesis de la cabeza femoral, ovario poliquístico. En realidad, esta denominación también se debería ya dejar un poco más una hiperfunción ovárica en el caso de las niñas que están en plena menarquía, ¿no?
Ahora, ¿cómo evaluar las comorbilidades? Bueno, tenemos que evaluar, por ejemplo, para lo que es diabetes, la prediabetes, valores de hemoglobina glicosilada entre 5,7 y menos de 6,5. Y de glucosa en ayunas, igual o por encima de 100 a menos de 126 miligramos. O el test de tolerancia oral a la glucosa, más de 140, pero menos de 200. En el caso de hablar de una diabetes, ya la glicosilada sale desde 6,5 en adelante, la glucosa alterada en ayunas por encima de 126 y en dos tomas diferentes, o en cualquier momento por encima de 200, y es lo que habitualmente puede ocurrir, ¿no? Que encontremos una sola aislada y con eso tengamos que hacer el diagnóstico. En cuanto a las dislipidemias, estos son los rangos que nosotros debemos de evaluar, los que están en borde. De 0 a 9 años tenemos en el percentil 75, 90, estos son los valores que debemos de tomar en cuenta. 170 como en realidad nosotros fíjense que para niños y adolescentes lo que es colesterol lo tomamos en 170, lo que es el LDL lo tomamos en 100 y los triglicéridos deberían de ser solamente hasta 100, como está acá, ¿no? Eso es para triglicéridos, ¿no? Y esa es la HDL aceptable, bajo, menor de 40. O sea, no debe de estar menos de 40 el HDL. Si no, es un perfil lipídico heterogénico. Y en cuanto a la hipertensión, es importante que tengamos en consideración los niños de 1 a 13 años, lo normal por debajo del 90 percentil. Y existen listas, ¿no? Los datos en cualquier inclusive aplicativo donde ustedes pueden encontrar estos percentiles, pero también lo pueden ubicar estos percentiles en el Harrit Lane en la sección de cardiología. Ahí también están todos por los percentiles por edades. Y por otro lado, para los mayores de 13 años, lo normal es menos de 120 y menos de 80, como un screening, ¿no? Acá tengo lo que eran las recomendaciones por un panel de expertos de salud cardiovascular y reducción de riesgo, ¿no? Reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares en niños y adolescentes, ¿no? ¿Cómo debería hacerse? Dependiendo si la historia familiar hay de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, en niños de 1 a 4 años, a evaluar si en la familia hay alguna de estas historias, ¿no? Y debería de estarse haciendo una evaluación, clasificar el índice de masa corporal a partir de los 2 años, obtener su perfil lipídico, si hay una historia familiar positiva de dislipidemias o algunos otros factores de riesgo, ¿no? O el paciente tenga una condición de alto riesgo, por ejemplo, que haya tenido enfermedad de Kawasaki, que tenga una cardiopatía congénita, en esos casos. La presión arterial, una medición anual desde los 3 añitos de edad, ¿no? A partir de los 5 o 8 años de edad, también como debería de hacerse, hacer siempre su gráfico de peso, de talla, de índice de masa corporal, ¿no? Y si está en obesidad, entre 5 y 8 años, hacer los algoritmos para obesidad, ¿no? Que luego los vamos a ver, ¿ya? En cuanto a los lípidos, si hay historia familiar positiva o tiene algún factor de riesgo el niño, debería de obtenerse un perfil lipídico, ¿ya? Y el chequeo anual de la presión arterial, ¿no? Estos son para los niños más grandecitos, ¿ya? Igual, el perfil lipídico, ya por encima del percentil 95, debe ser el algoritmo siempre para obesidad, como ustedes ven en ambos casos. Para el perfil lipídico, entre los 9 y 11 años debe de haber un screening lipídico universal, ¿no? Un screening lipídico universal. Entre los 2 y 17 años, si hay historia familiar, si hay historia familiar. El chequeo de la presión anual en ambos casos y la diabetes, de acuerdo a las guías de la ADA, entonces hacer sus estudios de glucosa, hemoglobina glicosilada.
Las otras comorbilidades que las habíamos visto, que ya hemos dicho que ovario poliquístico hay que tratar de no tenerlo mucho en cuenta, sino hiperfunción ovárica, pero para el hígado graso, alteraciones de la transaminasa, la TGP, por encima de 25 unidades para los chicos y mayor de 22 unidades por litro para las niñas, aunque eso va a depender mucho del tipo de estudio en laboratorio. Y en todo caso, para el tema de la hiperfunción ovárica, la testosterona libre y total, de acuerdo a las guías de ovario hiperfuncionante o síndrome ovario hiperfuncionante. Para el apnea obstructiva del sueño, bueno, hay que hacer polisomnografía. En cuanto a las medidas preventivas y terapéuticas, hay una guía de ingesta general de niños con peso normal. Es muy bueno tenerlo porque a veces eso lo van a poder indicar ustedes, por ejemplo, cuando se vayan a su serum y poder hablar con los padres, bueno, cuánto deben de comer tal o cual cosa, ¿no? Los niños. Y ver si lo que están consumiendo esos niños va de la mano con lo que debería de ser. Es importante también conversar acerca de los patrones de las dietas, ¿no? Las dietas mediterráneas hipocalóricas van muy bien en mejorar la relación de firmicutes bacteroidetes, ¿no? Porque reduce esta relación. En cambio, en nuestra dieta habitual lo que hacemos es incrementamos esta relación y vamos hacia todas las cosas que ya habíamos visto, las alteraciones que se daban en el tema de la microbiota, ¿no? Entonces es importante que la dieta se mantenga una dieta hipocalórica, dependiendo de las actividades también del niño. Las recomendaciones de actividades en niños con un peso normal también es importante conocerlas, ¿no? Los niños deben de estar más o menos 60 minutos de actividad, ¿no? Eso es importante al día. Eso es muy importante, ¿no? Y la cantidad, por ejemplo, el tipo de deportes, todos los tipos de deporte que deban de hacer los niños, ustedes los tienen acá, ¿no? Que puedan aconsejar también a la familia. ¿Ya? Ahora, el manejo para reducir para reducir el índice de masa corporal, ¿no? En los niños ya que están con obesidad, siempre va a ser el manejo nutricional, fundamentalmente. Siempre va a ser nutricional. Acá ustedes van a poder ver las actividades, el sueño, cuánto ingieren, lo que ingiere el niño, las actividades físicas que debe de realizar, ¿no? Por ejemplo, el niño que está en alimentación en leche materna exclusiva, ¿no? No hay ningún problema. Hay que dejarlo que siga con lactancia materna. ¿No? En niños que ya empiezan con su alimentación, con sus papillas, tratar de que no ingieran, evitar lo más que se pueda la ingesta de azúcar, de jugos, ¿no? No postres, no fast food, ¿no? No alimentos rápidos. No tenerlos mucho tiempo en pantalla, al menos en los niños 0 a 24, nada de pantalla, no televisores en el cuarto, ¿no? Y sus 12, 18 horas de sueño. Y mantenerlos en actividades, ¿no? Y nada de social media, ¿no? Ya para niños de 5 o 9 años, tratar de que la familia entienda sus tres comidas principales con uno o dos snacks nada más de eso, ¿no? Tratar de que la cantidad de frutas que deban de comer, la cantidad de ensaladas que deban de consumir, no azúcar, no fast food. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, porque los padres dicen, no, pero es niño, tiene derecho a consumir azúcar, tiene derecho a comerse su pizza. Sí, pues, pero ya está en obesidad ese niño. Entonces, hay que reducir el índice de masa corporal. Y eso no es con medicamento, ¿no? Tiene que retirarse esto que es dañino para la salud. Las actividades físicas de 60 minutos o más cada día, ¿no? Que pueden ser en talleres o simplemente salir al parque y jugar, como le digo a los papás. No, nadie les dice que gasten en un taller, ¿no? Simplemente sáquenlos al parque, que corran 1 hora, vayan con sus hijos, véanlos correr, véanlos corretear. Eso es importante. La farmacoterapia está indicada solamente si luego de un programa dice formal de modificación intensiva de estilos de vida falla en limitar la ganancia de peso y aminorar las comorbilidades. No está recomendado el uso de medicamentos en menores de 16 años que están en sobrepeso.
Para los niños que están en obesidad, la FDA recomienda de acuerdo a cada a cada edad, ¿no? Y los médicos que inician una terapia farmacológica deberían descontinuar el medicamento y reevaluar al paciente si no consiguen una reducción de más del 4% del IMC después de 12 semanas de medicación a dosis completa, o sea, 3 meses nada más se le da. Si no mejora, que reevalúen ese caso, ¿no? Los tratamientos farmacológicos, solamente para que lo tengan en cuenta también, por ejemplo, la metformina, que uno piensa que pudiera estar relacionada a una reducción del peso, pues no, no está aprobado para tratamiento de obesidad, solamente está aprobado para DM2 en niños mayores de 10 años. Ojo. El Orlistat, un inhibidor de la lipasa intestinal, aprobado en quienes? Mayores de 12 años. Obesidad, obesidad. Y también hay que considerar los efectos secundarios de los medicamentos. El liraglutide es un análogo del péptido 1 similar al glucagon. Está aprobado para mayores de 12 años para obesidad con o sin diabetes tipo 2 que no tenga respuesta, ojo, a cambios de estilo de vida, ¿no? Estilos de vida saludable. ¿Ya? El setmelanotide es un agonista del receptor 4. El receptor regula el cerebro en el apetito, alteraciones del gen del receptor, reduce hambre, pero no la saciedad. Del receptor que produce hambre, pero no de la saciedad, ¿no? Entonces, está aprobado en quiénes? En niños de 6 años a más con deficiencia comprobada genética de la propia melanocortina, ¿no? Porque tiene alterado este gen que es receptor de la leptina. Entonces, en esos casos está ese melanotide. Fentermina, fentermina más topiramato, indicado en mayores de 16 años. Entonces, no es sencillo estar indicando medicamentos a niños con obesidad, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico tiene también indicaciones muy puntuales, adolescentes con un desarrollo puberal completo o cerca al final de su talla adulta, con un IMC mayor de 40 o tal vez menos, entre 35 y 40, que tenga alguna comorbilidad extrema importante, ¿no? Ya diabetes, edad obstructiva, pseudotumor cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? La persistencia de la obesidad extrema y comorbilidades a pesar de una buena adherencia, la modificación de estilos de vida, como sin farmacoterapia, el niño no mejora, también es una indicación, pero tiene que tener una evaluación psicológica que confirme la estabilidad y competencia de la unidad familiar. El paciente no puede tener una enfermedad psiquiátrica no tratada en el momento de que uno indique la cirugía bariátrica y tener acceso a un centro especializado con un cirujano bariátrico con experiencia en adolescentes, ¿no? Bueno, ese tipo de cirugías que se hacen. Y este es el flujograma, ¿no? Entonces, chicos, por favor, acá atentos. Si yo tengo un sobrepeso, hemos dicho IMC mayor del percentil 85, con una historia y un examen físico normal, debo de evaluar qué comorbilidades tiene mi paciente. Si no tiene comorbilidades, debo de iniciar los cambios de estilo de vida, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Si tengo las comorbilidades, debo de iniciar los cambios de estilo de vida y dar un tratamiento dirigido a la comorbilidad que presente el paciente. Si la historia y examen físico me dice que el paciente está usando una droga antipsicótica, se deberá de reevaluar o revisar con el médico que le esté indicando la posibilidad de retiro de repente del medicamento si el caso puntual lo amerita, ¿no? Si la historia clínica y el examen físico es anormal, entonces tengo que ver si tiene una baja de la velocidad de crecimiento, evaluación endocrina, si tiene algún fenotipo particular, algún trastorno neurológico, evaluación por genética, o si tuvo algún daño o alguna injuria a nivel del sistema nervioso central, una obesidad hipotalámica. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar con estos pacientes, con estos dos que no tiene comorbilidades o que sí la tienen? ¿No? Puede ser que el que tiene sus comorbilidades continúe en ganancia de peso 6 meses después. En esos casos, como ya tiene comorbilidad y no hay una respuesta a los cambios de estilo de vida, se debe considerar la farmacoterapia y o la cirugía. Pero si el paciente se estabiliza en la pérdida de peso, mantener los estilos de vida y seguir manejando las comorbilidades. Y perdió peso, se estabilizó, muy bien, mantener estilos de vida nada más.
Pero si el paciente sigue, eh, continúa ganando de peso, entonces se deberá de reevaluar igual a los 3 o 6 meses qué comorbilidades están apareciendo. Y continuamos por acá, ¿no? Entonces encontramos que el de la evaluación genética, bueno, hay que buscar si es un tema genético, que ya saben que es menos del 1% de lo que ustedes van a encontrar. Y en el caso de que el paciente reciba farmacoterapia porque sí tenía comorbilidades y no mejoraba con los estilos de vida saludable, entonces habrá que ver si estos resultados, pues, si este manejo con farmacoterapia y cirugía responde. ¿Qué debo esperar con farmacoterapia? Que reduzca el IMC más del 4% en 12 semanas, o sea, en 3 meses. Para yo decir, ah, ya, está bien, necesita este medicamento. Y ojo, solamente ese tratamiento también es bien corto. Son de 3 a 6 meses y de ahí hay que suspenderlo y mantener los estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos que, sería más el eje más, la parte más larga del fluxograma es para en realidad los pacientes con alteración genética, pero como ustedes recordarán, les dije que era menos del 1%. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para una consulta, ¿cómo era para valorar si el tratamiento farmacológico funcionó? ¿Que reduce IMC en más de 12 semanas? Más de 4 debe de reducir más de 4% el IMC en no más de 12 semanas, no más de 3 meses. Si no reduce, entonces hay que suspender ese tratamiento. Tiene que suspenderse el tratamiento y revisar qué está pasando con el paciente. De repente resulta que tiene un problema endocrino y no va a bajar, pues, ¿no? Ok, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí. buenas tardes. Hola. Quería preguntar acerca del IMC. Usted mencionó que se hace a partir de los 2 años de edad, Ujú. eh, pero en teorías anteriores nos dijeron que era a partir de los 5 años. Entonces yo quisiera saber, para términos de examen, cuál vamos a considerar. Ya, para OMS habitualmente lo consideran de 5 años, pero la Academia Americana de Pediatría suele utilizar a veces OMS. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica utilizamos 2 años como nuestro punto de corte, ¿ya? Para hablar sobre IMS. Yo lo que les doy es sobre, si yo voy a colocar estas preguntas, lo que le voy a dar es sobre mi clase, 2 años. Ok, doctora, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Envío en el transcurso de la tarde todo el PPT, por favor, a su delegada, ¿ya? Para que lo tengan. Gracias a ustedes, chicas, Gracias, chicos. doctora. Buenas Cuídense tardes. mucho. Buena tarde. Adiós.